Juan, vamos empezando. Sí, dale, claro. Qué pena que yo Empecemos creo de que una vez. Pues vení, yo comparto acá mi ventana. me contás si te deja compartir sin problema. No me Sí, había dado cuenta y estaba silenciado. me Bueno, decís si aparece sí, aparece el perfecto. foro. Sí, listo. Bueno, entonces, primero, pues saludar a todos, desearles unas muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Montoya. Yo soy psicólogo neuropsicólogo del CES. Trabajo en la IPCC Sabaneta como neuropsicólogo clínico y soy docente también de la maestría, y manejo principalmente todo el tema de enfermedades neurológicas, principalmente epilepsia y demencias es lo que más manejo y principalmente adultos, ¿cierto? Es como a lo que generalmente me dedico. Adicionalmente, pues soy investigador activo, no solo con la universidad, sino de manera, pues, como propia, como hobby. eh, y vamos a revisar un caso. Como Juan pues les comentó, Juan, ¿qué les comentaste como un poquito del tema? ¿Qué Yo les le dije dijiste? que tú nos ibas a estar ayudando nuevamente y les hablé de que el tema que ibas a ayudarnos a abordar era demencia por cuerpos de Lewy. Perfecto, listo. Entonces, este caso, pues para que comencemos, como datos importantes, tenemos que la paciente tiene 64 años, estudió hasta quinto de primaria, está pensionada actualmente, es diestra y nos la remite neurología. Neurología encuentra algunos síntomas y lo que piden el motivo de consulta es descartar o confirmar si hay presencia de cuerpos de Lewy, ¿cierto? Si hay un perfil que coincida con el de la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces tenemos una paciente que es natural de Sonsón, actualmente reside en Bello. Todo empieza hace unos años cuando comenzó con alucinaciones visuales complejas. ¿Cómo comenzaron esas alucinaciones? La paciente me comenta que ella se acostaba, ella sentía como sus ojos se salían, rebotaban en el techo y se le volvían a poner los ojos, ¿cierto? Empezó a haber personas en la casa que no vivían allí. Empezó con este tipo, pues, de alucinaciones. Ella llega entonces le aumenta el nivel de angustia y ese nivel de angustia pues la lleva a que la lleven a unas urgencias psiquiátricas, unas urgencias donde ella llega con ataques de pánico, diciendo que empieza a ver personas, a comentar todo este tema de las alucinaciones visuales. Uno de los primeros diagnósticos que le dieron a ella pues fue como un delirium. Empezó con entonces, ahí empezaron a descartar qué podría estar causando las alucinaciones, porque digamos, cuando nunca hubo una historia de alucinaciones y se presenta ya a los 60, 50 y pico, 60 años, que no es una edad, digamos, eh, en la que generalmente aparecen síntomas psicóticos propios de un cuadro psiquiátrico, entonces neurología pues se encarga de llevar el caso. Entonces, menciona que desde hace un año y medio olvida información reciente, olvida razones, confunde compromisos. Un día tenía una cita, el otro día otra y troca las fechas. Empezó a confundir sal con azúcar, le echa más sal a la comida, cambió su sazón de cocinar. eh, Tiene unas alarmas para sus medicamentos y no lo maneja bien. eh, Empieza a hablar de un tema, continúa hablando de otro, ha dejado las llaves pegadas en la puerta, ¿cierto? Como diferentes eh, tipos de quejas que desde la hipótesis que uno piensa, uno podría pensar, bueno, acá está implicado la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Como que no es muy claro exactamente cuál es la función predominante dentro de las quejas, sino es que es un cuadro de deterioro cognitivo como muy combinado. Adicional a eso, pues lo que les comentaba, las alucinaciones, ella me dice que ha visto cosas feas, eh, también ha tenido pues episodios y síntomas depresivos de importancia, eh, ¿cierto? Múltiples tipos de síntomas psiquiátricos, tanto desde el lado de la parte emocional del estado de ánimo, o síntomas psicóticos, síntomas cognitivos, y adicional a esto, presenta temblor, presenta temblor, bradicinesia, que es una lentitud en la ejecución, en el comienzo, para ejecutar un movimiento, durante el movimiento, y una lenta reacción para terminar de ejecutar los movimientos, ¿cierto?
dificultad en la marcha, tiene una marcha donde los pies son muy pegados al piso y muy rígidos, presenta pues rigidez también, y ahí está el tema de alucinaciones visuales, ¿cierto? Ella vive con su hija tiene una escolaridad de maestría y es docente de ingeniería industrial en una universidad en Medellín. Entonces, como antecedentes importantes, tenemos hipertensión arterial, hipotiroidismo y el tema de ansiedad y depresión que está ahí como inespecífico todavía, que no estaba como con un diagnóstico muy importante. Eh, para la tiroides, pues tiene su tratamiento con levotiroxina, levodopa, carbidopa, que es los medicamentos de los, que buscan ser los precursores de la dopamina que no se produce en su cerebro y que le genera esos síntomas de Parkinson, como lo son el temblor, la bradicinesia, la rigidez y ese tipo de marcha. Entonces, este medicamento es el que reemplaza esos precursores y ayuda a mayor segregación, la levodopa, carbidopa, el losartán, muy usado para hipertensión, para problemas de colesterol, al igual que la hidroclorotiazida, el citalopram para el estado de ánimo, rivastigmina para la memoria. Este espiolto respimat es un tema pulmonar, y la quetiapina, torvastatina y el divalproato de sodio. Entonces vemos que primero es una paciente con múltiples síntomas y además tiene como un esquema farmacológico que es muy amplio, o sea, ¿cierto? Y que es muy importante. Siempre tengan en cuenta cuando vean un paciente los medicamentos. Los medicamentos siempre serán importantes. Y aún más importante, tenemos esta historia familiar, que por eso se la resalté. Tenemos dos familiares, tres familiares con enfermedad de Parkinson en la familia, ¿cierto? Cuando hay más de dos casos en familiares de primero o segundo grado, uno empieza a hablar de que puede ser un cuadro, ya que aumenta el riesgo de que se presente en la persona y que sea un caso familiar, ¿cierto? Más que un caso, pues, como esporádico. En la resonancia magnética se encontró un aneurisma, ¿cierto? Un aneurisma en la arteria cerebral media izquierda. No tiene signos de sangrados, lo pudieron resolver por medio de un clipaje. En realidad esto no le está generando síntomas, ¿cierto? Porque todavía no había un sangrado frente a eso. Y ahí hablan de que había una calcificación, pues como en la ínsula, ¿cierto? La calcificación en la ínsula. De resto, se encuentran lo que se llamarían los artefactos. ¿Qué artefactos? Es hallazgos incidentales o algo que parece una lesión, pero puede darse como partes feitas por problemas del resonador en el que se hizo la resonancia o por diferentes razones, ¿cierto? Pero en general no es algo que siempre significa que haya lesión. En términos de desempeño, pues ella ya tiene una dependencia parcial dentro de las habilidades pues instrumentales de la vida diaria, lo que nos lleva a pensar de que ya está en un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia, principalmente en estadio leve, ¿cierto? Que sería como lo que correspondería al caso con esta paciente. Entonces acá simplemente, en esta parte de funciones mentales superiores, está está el resumen de lo que les mostré en la historia clínica, solo que acá está organizado por funciones cognitivas. Cuando vamos a las pruebas, hay un MoCA de 21, ¿cierto? Es un MoCA que nos da por debajo de lo esperado y en el MoCA siempre es muy importante uno poder en el comentario hablar en términos de la orientación y cuáles fueron como las posibles alteraciones cognitivas o el posible perfil cognitivo que vayamos a tener con esta paciente. En este caso, de una paciente que está orientada en tiempo y en espacio, y el tamizaje cognitivo habla de que puede haber una disfunción ejecutiva, una anomia y un problema principalmente en evocación de la información. En esta prueba, cuando no evocan bien, uno hace unas pruebas de reconocimiento, es decir, que buscan evaluar el almacenamiento. Ella almacena. Lo que pasa es que sus estrategias de evocación, su metacognición, su metamemoria, está muy afectada por la disfunción ejecutiva. Entonces, cuando nos vamos a las pruebas de atención,
en general los resultados son muy buenos, ¿cierto? En general los resultados son muy buenos. No se ve un problema, digamos que las pruebas utilizadas no fueron sensibles para detectar un problema de atención. Esto no descarta que no esté afectada la atención, pero tampoco lo podemos asegurar con seguridad, ¿cierto? Eso ya uno clínicamente es el que tiene que terminar definiendo si sí había alteración o no, ¿cierto? Eso es simplemente psicometría que nosotros ponemos en el informe. Nos servimos de las pruebas, pero las pruebas no lo pueden ser todo. O sea, lo que hace el informe es la clínica. En las pruebas de memoria definitivamente hay una alteración, principalmente las pruebas de memoria verbal. La memoria visual se encuentra conservada. Estas son las de memoria visual y memoria verbal se encuentra arriba y vemos que sí está alterada. Todos los resultados en negrilla son los que, por más que estén dentro del rango, clínicamente se ven alterados, ¿cierto? Acá vemos que da 6, el mínimo es 6, pero es que recordar 6 de catorce temas que tenían las historias, que son historias que en realidad la gente logra recordar con facilidad, una persona que no tiene problemas de memoria, podemos establecer que esto es un resultado también alterado, por más que esté dentro del promedio. Clínicamente se ve que hay una alteración en la memoria de esta paciente. El comentario va muy enfocado a eso, cómo se preserva la parte visual, pero la parte verbal está fallando. En el tema de la parte visoperceptual, yo pensé que de pronto podía haber alteraciones asociadas pues como a esas alucinaciones que ella presentaba. En general le fue bien, tuvo un buen resultado. Las praxias salieron bien, tanto las corporales como las visoconstruccionales. Tiene un problema en nominación, ¿cierto? Tiene un problema en nominación, es más bien leve, pero digamos que llama la atención porque no, digamos que no se presentó una falta de familiaridad con los estímulos, porque muchas veces pasa que algunos de los estímulos, personas que vienen de pueblos, no conocen las imágenes, ¿cierto? No conocen esos objetos o los llaman de una manera diferente. Este no fue el caso. Ella en realidad reconocía, sabía para qué servían, pero en serio las palabras no las encontraba. La prueba en la que yo considero, pues, y creo que los datos me respaldan, que peor le fue en el Wisconsin. Con estos pacientes, yo aplico el Wisconsin abreviado, ¿cierto? Un Wisconsin de 48 tarjetas, no de 128, y digamos que tienen que hacer también 6 categorías, pero además de hacer las 6 categorías, son de 6, ¿cierto? 6 categorías de 6. Y lo que vemos es que ella no hizo un solo acierto. 48 tarjetas la respondió por forma. Todas las respondió por forma, así le dijera incorrecto en cada una de ellas. Entonces vemos una perseveración y una impulsividad muy alta, ¿cierto? Que incluso esa impulsividad se ve en la prueba de fluidez verbal, porque hace perseveraciones, hace pérdidas de categoría, y porque vemos que en el Stroop tiene muchos errores en tareas de conflicto. Entonces, ¿qué puede uno concluir acá? Que hay una disfunción ejecutiva, que hay dificultades tanto en flexibilidad cognitiva, en solución de problemas, en razonamiento lógico, en formulación de hipótesis, en planeación, en control inhibitorio, en automonitoreo, ¿cierto? Esta es la función que más está alterada en esta paciente, la función principal, la que más nos podría explicar, según las pruebas, las dificultades que ella tiene, es una disfunción ejecutiva, ¿cierto? Las escalas funcionales, pues ella es independiente para el autocuidado, pero sabemos que en las actividades instrumentales hay una alteración. Ya tiene una dependencia parcial en las actividades instrumentales de la vida diaria, que en estas se evalúan principalmente capacidad de compra, manejo del dinero, uso del teléfono, capacidad para cocinar, capacidad para hacer aseo, para lavar la ropa y para salir solo y tomar transporte público. Esas son como las principales que uno evalúa. ¿Qué es importante acá? También que vimos estos dos temas, perdón, estos tres temas.
Uno, ella tiene una alteración del sueño. Muchas veces en demencias, generalmente cuerpos de Lewy y Parkinson, se puede encontrar un trastorno del sueño REM. Se llama trastorno de la conducta del sueño REM. Es un trastorno donde el paciente, durante la fase REM del sueño, hace diferentes conductas de las cuales él no está consciente. Y esas conductas pueden ser agresivas, por ejemplo, y el paciente no acordarse porque se da durante esta fase de ese sueño. Entonces es una paciente que le pasaba eso y al no poder realizar los ciclos de sueño completo, todo el día estaba dormida. Todo el día le daba sueño. Entonces, eso es como en general. Conclusiones. Hay un tema psiquiátrico importante acá, depresión, ansiedad. Eh, Hay un tema importante de síntomas de Parkinson. Hay un tema importante principalmente de función ejecutiva. Y algo que es muy importante en estos casos de demencia por cuerpos de Lewy siempre va a ser la fluctuación. Ellos tienen algo que se llama fluctuaciones, es decir, tienen días u horas donde están más orientados, sus capacidades están casi que al 100%, pero luego llegan ratos donde se da todo lo contrario, donde hay una baja en la activación cortical y esa baja en la activación cortical va a generar diferentes problemas de desorientación, de que haya una disminución muy significativa, un cambio muy abrupto de las capacidades cognitivas. Entonces muchos familiares dicen, no, es que se está haciendo, es que él no es así, es que si todo el día estuvo bien porque ya está mal. Entonces es muy importante educar a estas familias para que entiendan lo que significa esa fluctuación cognitiva que ellos presentan. ¿Por qué se da? Ya lo vamos a ver cuando les explique bien cómo y conceptualicemos el tema de la demencia. ¿Tienen alguna duda frente al informe, frente a los resultados? Esperemos a ver si alguien comenta. Listo, dale. Si no, pues bueno. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola, ¿cómo vas? Cuéntame. Bien, gracias. ¿Cuánto te demoraste con ella en hacerle pues como todo este proceso de preguntas y todo? Todo el protocolo Sí. en general o digamos como la entrevista, la anamnesis, Mm, o los dos. no, los dos Listo. completos. Bueno, la anamnesis, ve, digamos que este caso, dentro de todo, tuvo una agilidad muy grande. Primero, fue con la hija, entonces fue una hija que estaba muy informada y antes de que incluso yo empezara la entrevista, yo le pregunté por quién la remitía. Me dijo, la remiten desde neurología porque le están descartando demencia por cuerpos de Lewy, ¿cierto? Digamos que este fue el caso ideal donde uno dice, acá, a pesar de que uno no solo se encierra en lo que le dicen de por qué la remitieron, digamos que me dieron una guía muy grande, ¿cierto? Me dieron una guía muy grande. Yo te digo, Total. por Ya te dieron la experiencia pista. propia, Juan puede decir que Juan también ha hecho evaluaciones. La demencia por cuerpos de Lewy no es lo primero que uno pregunta. No es lo primero que uno pregunta en un adulto con sospecha de demencia. Uno para llegar ahí primero da muchas vueltas, porque también he tenido otros casos donde te digo, para saber lo que puede haber es una demencia por cuerpos de Lewy, hay pacientes con los que me he demorado 3 sesiones de entrevista. 3 sesiones de 40 minutos entrevistando, mirando por dónde es que va la cosa. Pero con este paciente, pues, eso fue una gran ventaja, pero fue algo exclusivo a esta paciente, ¿cierto? La demencia por cuerpos de Lewy, uno no es uno siempre lo primero que se va es uno se va estadísticamente. Lo primero que presentan o lo que más se presenta y que le llega a uno en adultos mayores son quejas de memoria. Entonces, ¿qué es lo primero que uno intenta descartar? Un Alzheimer, ¿cierto? Lo Total. primero que uno busca Sí. es un Alzheimer. Uno busca si es un deterioro cognitivo leve o es un deterioro cognitivo mayor. O sea, si está en DCL o ya es una demencia. Eso es otra cosa de las que uno busca. Ya después uno se va por cada una de ellas.
Ya cuando me dice que hay alucinaciones visuales, empezamos a buscar lo que se llama la triada diagnóstica de los cuerpos de Lewy, que ahorita la vamos a ver. Pero en general, digamos que fue un proceso de 5 citas de 40 minutos, toda la evaluación. Muy teso. 5 citas de 40 minutos fue la evaluación, primera entrevista, las otras 4 pruebas y digamos que una sexta para devolución del informe, pero esa ya digamos que la apartaríamos de ahí, ese proceso. Más o menos 5 a 6 citas se demoraría uno, dependiendo de cuánto te demores haciendo la entrevista. Yo generalmente las entrevistas las termino en 40 minutos, pero es digamos, una agilidad propia que yo he obtenido. Cuando uno está empezando, uno no tiene esa agilidad. No se demora 2 citicas, ¿cierto? Y eso es normal. Eso es normal. No sé, Juan, por ejemplo, cuánto se demora. Depende del paciente, también muchas veces. También, bueno, esa es la otra. Hay pacientes que te obstaculizan el interrogatorio de una manera que es frustrante, que uno le da ganas de callarlos. ¿Sí o no, Juan? Sí, sobre todo cuando son con niños y las mamás como que están creativas. Exacto. Sí. Suele suceder. Aquí te hago una Pero pregunta. generalmente yo creo que de 1 a 2 citas, ¿cierto, Juan? Sí, aunque también depende pues de la institución, pero uno se va más bien manejando su propio estilo, ¿no? Viendo cómo ocurren las cosas. Exactamente. Yo sí Ahí, te hago una pregunta. sí, Por ejemplo, en este caso, como nos dijiste, la informante que es la hija es pues de alta escolaridad, entonces le dan uno de esos nombres y sabe que eso es relevante, ¿no? Otro tipo de personas llega y dice, no, no me acuerdo qué fue lo que dijeron que tenía que hacer, pero digamos que empezó ya con una pista buena. Y realmente exactamente. todo lo de la anamnesis, pues es muy diciente y ya encamina mucho. Pero a mí se me sorprendió mucho fue la evaluación, porque solo si uno ve esa evaluación, pues si no se detalla como en el tema de las alucinaciones, el trastorno de sueño y cosas así, es un perfil, pues uno diría que atípico para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante por lo que nos vas a hablar, el tema clínico, como nos dijiste, que entonces, aunque en la evaluación de la memoria salga normal y en la memoria salga dentro del límite, pues ahí hay que evaluar la semiología, ¿no? En términos de primar lo que nos dicen y la observación durante la prueba y los errores y todo lo demás a solamente lo psicométrico, ¿no? Exacto. Sí, hay veces nos reducimos un poquito en ese tema y por eso hay que ampliar siempre ese espectro. Vos no sabes la cantidad de pacientes que le salen resultados, hay veces normales y, y yo, digamos, justificando en el comentario y clínicamente les pongo que no está bien la memoria. Porque porque nosotros somos los que terminamos escribiendo el informe, no el manual, ¿cierto? No que diga que es entre 6 y 8 y sacó 6 y ya está bien, no. Venga, porque ese 6, ¿cierto? Porque hay pacientes, como cuando uno ve un paciente de alta escolaridad, cuando uno ve un déficit de atención del adulto, las pruebas le salen perfectas. ¿Eso significa que no lo tiene? No, ¿cierto? Entonces uno por eso debe ser muy cuidadoso, pues como con ese tema, como decís, Juan. Laura, ibas a decir algo más, que creo que ahorita hablaste y te callé. No iba a hablar más. Ah, listo, Em, perfecto. gracias. Dale, con gusto. Listo. Entonces ya nos vamos a ir como una revisión rápida del tema. No quiero extenderme mucho porque la hora, todos ya tuvimos muchas cosas en el día y es un tema que también lleva mucho como a la lectura individual, ¿cierto? Entonces, de la demencia por cuerpos de Lewy hay que tener en cuenta unas generalidades. Primero, ¿cuál es la causa? La causa se da principalmente, hay 2 hipótesis, son las 2 hipótesis que se manejan en la literatura científica, y es que hay una acumulación de alfa-sinucleína dentro del cerebro que se pega en el citoplasma de las neuronas. La alfa-sinucleína, asimismo como otras proteínas del cerebro que se vuelven basurita,
tienen que irse, ¿cierto? No pueden haber tanta proteína basura de estos tipos de sustancia dentro del cerebro, porque cuando hay un exceso, se empiezan a dar acumulaciones en ciertas partes del cerebro. En el caso específico, la demencia por cuerpos de Lewy es de alfa-sinucleína, ¿cierto? ¿Qué otra, digamos, alteración se ha encontrado muy grande dentro de esta enfermedad? Es que se empiezan a perder las neuronas catecolaminérgicas. ¿Qué significa eso? Las neuronas que producen las catecolaminas. Las catecolaminas son dopamina y noradrenalina, ¿cierto? Entonces, la manifestación de que no haya suficiente, de que primero haya muchos depósitos de alfa-sinucleína en el citoplasma de las neuronas, y si a eso le sumamos que además se van perdiendo algunas neuronas que son las que me producen dopamina y noradrenalina, pero en este caso el principal implicado de los neurotransmisores es la dopamina, se puede presentar este cuadro. Este cuadro se explica por estas dos razones, ¿cierto? Ellos hablan de que en general hay una disfunción en circuitos córtico-subcorticales, porque como ustedes saben, estas principalmente las neuronas que producen la dopamina se encuentran dentro de los ganglios basales, en una parte que se llama la sustancia nigra principalmente. Entonces, como estas neuronas que producen la dopamina se conectan con diferentes regiones del cerebro, porque los ganglios basales hacen parte del sistema motor extrapiramidal, por eso se presentan los síntomas que estos pacientes manifiestan: temblor, rigidez, bradicinesia, problemas de la marcha, etcétera, ¿cierto? Otro tema importante a tener en cuenta: la demencia por cuerpos de Lewy. Todavía hay digamos, una pelea científica, una discordia científica frente a dos cosas: que la demencia por cuerpos de Lewy es enfermedad de Parkinson más demencia por cuerpos de Lewy, o sea, que se presentan las dos juntas, o que simplemente tienen características clínicas y patológicas tan similares que uno puede presentar o la una o la otra, que como vimos en este caso, había Parkinson en la familia, está en sus genes, pero en ella esta alteración genética no se presentó como una enfermedad de Parkinson, sino como una demencia por cuerpos de Lewy. Esas son como las dos premisas que se tienen frente a esta demencia. Listo. Entonces, yo ahorita les dije que hay una tríada diagnóstica. La tríada diagnóstica es tres síntomas principales que sí o sí se presentan para yo poner como impresión diagnóstica demencia por cuerpos de Lewy. Sí o sí tienen que estar las tres. 1, alucinaciones visuales. 2, los síntomas de Parkinson. El temblor cuentamonedas, ¿cierto? Porque no es el temblor esencial, no es este temblor de la mano, sino que es este. Es un temblor muy diferente al del Parkinson. La bradicinesia, ¿cierto? Que ya vimos que es esa ejecución motriz lenta, inicio lento de movimientos y culminación lenta de movimientos. La rigidez, y también, o puede darse una alteración en los reflejos posturales, que alguno de los lados o dentro o en los dos lados los reflejos de postura, de fuerza y de firmeza se ven afectados. Y la tercera parte, digamos, la tercera parte de esa tríada diagnóstica es una fluctuación cognitiva que generalmente se da en alteraciones atencionales de función ejecutiva de memoria. En el estado de alerta, como les dije, pueden pasar de una activación cortical y de estar súper conversadores y un montón de cosas, y de la nada pasar a todo lo contrario, a estar pasivos, a estar desorientados, a estar sin capacidad de concentración, ¿cierto? Y ahí hablan de la bradifrenia, que la bradifrenia es como un enlentecimiento cognitivo y psicológico que se da en general en estos pacientes, ¿cierto? Pero eso se da fluctuando, ¿cierto? No siempre están de esta manera. Hay momentos donde parece que están muy bien y no tuvieran nada, como hay momentos
donde parece que estuvieran peor de lo que el diagnóstico pues indica. Entonces siempre se deben tener en cuenta estas tres. ¿Qué pasa? Que dicen, venga, nosotros tenemos que dar el diagnóstico a partir de esta triada, pero ese diagnóstico solo se confirma completamente cuando el paciente muere y uno encuentra las acumulaciones de alfa-sinucleína. Básicamente, una confirmación del 100% de este diagnóstico es post-mortem, post-muerte. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar impresiones. Este cumple los tres criterios, posiblemente sea un cuerpo de Lewy, ¿cierto? Entonces ahí nosotros no podemos confirmar lastimosamente en un 100% hasta la autopsia si estos pacientes en realidad tenían esa enfermedad. Y eso ha sido, digamos, una dificultad incluso en el diagnóstico. Comienza con síntomas motores y los síntomas cognitivos se dan años después de la progresión de síntomas motores. La demencia por cuerpos de Lewy es mucho más agresiva porque a medida que se dan los síntomas motores, se da ese deterioro de cuadros psiquiátricos, esas alucinaciones, esos problemas de estado de ánimo, esos problemas de ansiedad, y al tiempo se dan además las alteraciones cognitivas. Entonces, al ser más agresivo y más rápido, se puede encontrar un perfil similar, pero al de un Parkinson muy avanzado. Como les dije, principalmente atención y función ejecutiva, secundariamente memoria, ¿cierto? Tratamientos. Empecemos por el farmacológico. En el farmacológico, para los síntomas de Parkinson, sea levodopa, carbidopa, principalmente el tratamiento que se maneja. Y para las fluctuaciones cognitivas, para esos problemas cognitivos, se pueden dar inhibidores de colinesterasa. La colinesterasa es un precursor de la acetilcolina. Y la acetilcolina es uno de los neurotransmisores que más se relaciona con las funciones cognitivas. Entonces, dentro de esto, ellos dan como primera opción de tratamiento el donepezilo, que es el que más ha demostrado efectividad en este cuadro, en esta demencia. Segundo, la ribastigmina, que es la principal indicada para la enfermedad de Alzheimer. Y tercero, con menos efectividad, ellos presentan la memantina como última opción dentro de estos inhibidores. Y ellos hablan de que los psicofármacos que se agregan, es decir, si se agrega un antidepresivo, un estabilizador del estado de ánimo, debe ser a demanda de cada paciente, ¿cierto? Porque no todos presentan ansiedad, no todos presentan depresión. Entonces, dependiendo de lo que cada paciente tenga, se ajusta ese tratamiento psicofarmacológico. ¿Qué es importante? Que estos pacientes empeoran su cuadro psicótico cuando se utiliza antipsicóticos. Suena muy contradictorio, pero se ha documentado de que muchos de estos pacientes creen que es una esquizofrenia, les mandan estos medicamentos, los antipsicóticos, y empeoran ese cuadro, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nosotros no enviamos los medicamentos, pero es importante saber qué medicamentos toma nuestro paciente y qué genera eso en el paciente. Por otro lado, está la estimulación cognitiva. No se pone como rehabilitación neuropsicológica porque como es un cuadro de demencia, cuadro de deterioro progresivo, lo que hacemos es estimulación, donde buscamos es la mayor parte del tiempo estabilizar las quejas cognitivas del paciente, ¿cierto? En este caso, atención y funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces se va a ir como a demanda de lo que necesite cada paciente, que es importante que ahí ustedes pueden incluir, uno, tareas dentro del consultorio, tareas para mejorar concentración, mejorar la selección de estímulos, mejorar la solución de problemas, mejorar la planeación, flexibilidad cognitiva, pero adicionalmente que ustedes hagan un trabajo con la familia donde tengan en cuenta qué tareas o qué cambios o qué ayudas externas se van a hacer en casa para que el paciente pueda estar más estabilizado y sea lo más independiente posible. Y por otro lado, en algunos casos se puede presentar terapia cognitiva dependiendo de las afectaciones
emocionales que se encuentren o no dentro del paciente, ¿cierto? Eso es como principalmente lo que se indica dentro de los tratamientos. Si uno tiene que ser, si no se pueden los tres y solo podemos escoger uno o dos, se recomienda el farmacológico, pues es indispensable, y la estimulación cognitiva, es decir, por parte de neuropsicología, que se pueda hacer eso. En caso de que ustedes no puedan, o de que son muy pocas citas, de que yo estoy en una institución donde solo se hace evaluación, que las citas de rehabilitación solo pueden ser tanta cantidad y eso no le va a terminar de servir al paciente del todo, capaciten a las familias. Enseñen a las familias qué pueden hacer con estos pacientes, cómo los pueden manejar, cómo les pueden responder, cómo los pueden orientar. ¿Por qué? Porque al final del día los pacientes van 40 minutos, una hora al consultorio de nosotros, pero el resto de la semana están en la casa. Entonces, ¿cómo van a utilizar ustedes a la familia como coterapeutas y cómo la familia se va a empapar del conocimiento de ustedes para que no sientan como una carga tan grande el cuidado de un paciente de estos? Porque un paciente de estos requiere de muchos cuidados. Entonces, siempre será importante tener en cuenta la estimulación cognitiva, ¿cierto? Tener en cuenta los ejercicios dentro del consultorio, lo que se manda para la casa y tener en cuenta siempre a los cuidadores principales. Enséñenles cómo manejar un paciente de estos, enséñenles cómo responder, enséñenles estrategias para que ustedes eviten que esos cuidadores entren en un síndrome de burnout. Porque el instruir sobre todo esto, cuando tenemos una buena terapia y tenemos un buen cuidador capacitado, vamos a tener mejores resultados. Que sí, que al final del día estos pacientes van a terminar, digamos, en una cama, dependientes, posiblemente con sondas nasogástricas para alimentarse, etcétera. Puede que sí. Lastimosamente es el destino que tenemos frente a los trastornos neurocognitivos mayores o demencias. Entonces nosotros lo que buscamos es alargar y prolongar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias. Porque recuerden que el paciente no se enferma solo. Detrás hay una familia que lo está cuidando y que también está sufriendo con los síntomas de este paciente. Entonces siempre es muy importante pues que tengan en cuenta eso dentro del tratamiento. Y ya estas son como las referencias en las que me basé para exponerles este tema. Como ven, pues son muy recientes. Si ustedes quieren ir directamente a los artículos, me pueden decir y yo se los comparto. Este es un tema que no es tan común para nosotros, no es el que más nos llega a consulta, pero que siempre debemos estar preparados porque impone muchos retos. Impone muchos retos y los trastornos neurocognitivos mayores o las demencias traen muchos retos a nivel del paciente y a nivel de la familia. Entonces, siempre será importante que podamos estudiarlos un poco más, ir más allá y pues tener en cuenta como esos aspectos. Demos un momentico a ver si alguien tiene un comentario. Si no, yo te hago como mis puntualizaciones. Porque si tengo como preguntas. Si alguien tiene como de pronto intención, puede ya sea de una vez abrir el micrófono o darle ahí a la manito de participar, como prefieran. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, claro. En la triada diagnóstica, pues hay como tres categorías que abarcan otras, y entonces, por ejemplo, está en la parte cognitiva varias como subcategorías o subsíntomas. Se tiene que cumplir las tres categorías amplias, pero dentro de cada una de esas categorías se tiene que cumplir cada uno de los síntomas, o cómo es. Se deben cumplir las tres categorías a grosso modo, las amplias, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Tú vas a ver pacientes que tienen síntomas de Parkinson, pero no los tienen todos, pero con que tenga uno o dos y se pueda confirmar esa alteración, digamos que, solo tiene rigidez, pero se le hicieron exámenes y se confirmó pues, que puede ser causado por una enfermedad de Parkinson, uno dice, listo, ya cumple uno, ¿cierto? No tiene que presentar todos. Las fluctuaciones cognitivas, puede haber algunos que de la memoria se sientan bien y de la función ejecutiva estén súper mal, o que de la atención estén bien, ¿cierto? Entonces digamos que
Ojalá siempre se cumplieran todos, pues porque da mayor facilidad diagnóstica, pero se pueden presentar simplemente a grosso modo. Yo te digo, he tenido pacientes con síntomas muy, muy sutiles de cada uno de estos tres puntos y efectivamente cuando se les terminan de hacer los exámenes y vemos todo y se le empieza a hacer el tratamiento, mejoran. Y nos damos cuenta si posiblemente sea que tenía como cuerpos de Lewy. Entonces, con que se cumplan a grosso modo, porque puede ser muy sutil, ¿cierto? Puede ser muy, muy sutil un caso de estos. Este es muy fácil. Este fue súper fácil y esa hija pues se puso la 10 para que nosotros pudiéramos poder llegar muy fácil y hacerle el mejor tratamiento. Pero hay pacientes que son muy difíciles también. Entonces, siempre debemos intentar tener el ojo lo más agudo posible para poder llegar a esas conclusiones. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, Bueno, parece que no hay como más preguntas. A mí sí me parece que el caso está muy interesante, porque pues por una parte como que es muy, pues como muy claro con los síntomas, pero como acaban de decir, pues como que también pues en cierto modo es incierto por hacer el diagnóstico diferencial. Como tú decías, descartar entre una enfermedad de Parkinson o más bien cuerpos de Lewy, ahí pues importa mucho pues la historia clínica, ver si no era otra condición, ¿cierto? Porque también tengo entendido que muchas veces cuerpos de Lewy se puede por sintomatología pues como confundir con demencia vascular, pero por ejemplo hay cosas que son muy claras, ¿no? Como tú lo decías, exacto. resistencia a los antipsicóticos, la Aunque Juan, ¿sabes qué? fluctuación. Ahí hay que tener también mucho cuidado porque hay temblores por factores vasculares. Sí, o sea, es como que, Entonces, en realidad es un reto muy grande, o sea, un reto entender gigante. como cuál fue el factor pues vascular realmente, en que, pues porque al final se viene una neuroimagen, entonces ya eso da como que más luces, pero a mí sí me llama mucho la atención saber cómo fue ese proceso tuyo del diagnóstico diferencial. Bueno, fue muy complejo. Fue complejo porque a mí me dijeron, viene para descartar esto, solo que yo tengo una filosofía y me la enseñaron pues durante algunos profesores, y es que uno no solo debe polarizarse, ¿cierto? Porque los neurólogos son muy buenos. Yo creo que sin los neurólogos nosotros no tendríamos tantas ayudas, pero uno sabe que hay personas que se ensanchan en ciertos diagnósticos. Eso puede pasar y pasa en todas las especialidades posibles. Entonces yo intento ser lo más amplio posible, ¿cierto? Lo más amplio posible. Entonces yo dije, bueno, puede ser un cuerpo de Lewy, como puede ser cualquier otra cosa. Entonces indagué sobre todos los temas, indagué sobre todas las demencias. Al final solo puse la información, pues, de lo que en realidad nos servía para lo que definitivamente era el diagnóstico. Pero es un reto gigante, Juan, lo que decís, porque esta demencia no nos llega mucho. Entonces, cuando toca hacerle diagnóstico diferencial a un Alzheimer es más sencillo, pero uno cómo le hace diagnóstico diferencial a esto sin conocerlo bien, Mm. ¿cierto? Yo qué hice en el momento, ve, yo no soy el mejor en cuerpos de Lewy, no me llegan muchos casos. Yo empecé durante la cita, empecé a hacer interrogatorio, a manejar a la paciente, todo, vi que cumplía la tirada diagnóstica, pero en ese mismo momento empecé a buscar en internet cómo hacer pues cómo se nota diferente un temblor vascular a un temblor de Parkinson, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Yo mismo me puse a investigar en ese momento, mientras hacía interrogatorio, escribía, tenía media pantalla con el Google abierto como para darme trampitas, ¿cierto? Para ayudarme. La verdad fue de la única manera en la que yo puedo decir que hago con tranquilidad este informe de que para mí sí es una demencia por cuerpos de Lewy. Esa fue Porque mi estrategia. pues esas estrategias pues yo creo que fundamental en general, ¿no? Y no solamente en neuro, sino también pienso yo que en términos de psicología clínica. Pues yo que llevo ya un año en esos, pues
yo me doy cuenta que con los 5 años de carrera uno está en pañales, pues, pero le toca es leer y leer parejo y aprender y practicar y ensayar. Pero Sí, pues eso para eso de es, neuro pues también mucho, no solamente para el diagnóstico, sino pues para la rehabilitación después. Pero sí te hacía la pregunta porque entonces mira que cumplía también como que muchos criterios muy importantes como para pensar en un Parkinson, porque ya tenía exactamente. depresión, de antecedente, eh, empezó con qué, con los signos Todo empezó extraocularares. con las alucinaciones visuales, Eso fue el primer síntoma. sí. Alucinaciones visuales, eh, alucinaciones y los síntomas de Parkinson llegaron muy como al mismo tiempo, solo que los síntomas de Parkinson al principio fueron muy sutiles, entonces nunca consultaron por eso, pero consultaron cuando le dio la crisis de pánico asociada a las alucinaciones. Y Ujú. ahí dijeron, venga, esto lo tiene que ver neurología. Sí, y ahí es pues como cuando empiezan bien. Y ese tema de las alucinaciones pues ya es como mucho más relevante, ¿no? Porque se habla de Parkinson y no ese es uno de los signos que se prioriza. Entonces, bueno, como ahí bien importante. No sé si en algún momento preguntaste por anosmia, porque es como un síntoma Sí, y suelen decir que es como importante a tener en cuenta en estos casos. sí, anosmia y ellos también tienen en su pasado, no en el momento de la presentación de la enfermedad de Parkinson, pero en su pasado pueden presentar estreñimiento o síntomas y síndromes gastrointestinales. Es común, es muy común encontrar historias pasadas de estreñimiento como antecedente personal en personas con enfermedades de Parkinson o con demencia por cuerpos de Lewy. Nunca, te digo, nunca me he puesto a estudiar por qué. No sabría decirte el por qué en este momento. Es una tarea pendiente que tengo, ¿Sabes por pero, qué? pero se presenta mucho. Estos pacientes con cuerpos de Lewy tengo entendido que empiezan primero es como con una, pues los cuerpos de Lewy se les empiezan es como a ubicar, que creo que es en el nervio vago, y como ese está tan relacionado con esos sistemas, no sé. Y con el estado mental, con el estado de alerta, porque el Mm, nervio vago, hay que recordar que el nervio vago es el que nos baja toda esa activación del cuerpo, ¿cierto? ujú. Pero sí me parece muy duro, pues, como de la decisión, y yo creería que incluso, pues, si aquí entran otros profesores, pues, que nos han dado clase, habría debate con el caso, ¿no crees? Porque unos Sí, dirían de prioridad todo el tema de las alucinaciones, otros dirían que el perfil cognitivo es muy atípico como para un cuerpo de Lewy, porque realmente si uno ve ese perfil, uno diría es que eso es como muy subcortical ejecutivo, pues como le avanza pues el deterioro a un Parkinson, pero luego las exacto. alucinaciones, pues sí es complejo, pero No, pues muy chévere estos casos, los ese casos tema. difíciles siempre serán de debate, Juan. Todos los casos difíciles siempre serán de debate. Así nos pasó el otro día con el tema de la amnesia disociativa, Sí, totalmente. ¿cierto? Son casos donde siempre vas a encontrar, en el buen sentido, ¿cierto? Como una contrapropuesta, eh, una recriminación desde el lado bueno, desde el ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no Sí, lo otro? Pero eso también es lo que hace esto muy interesante, mm, ¿cierto? Es que es totalmente. un caso, pues, Muy interesante y pues ya como para ir finalizando, otro punto que me parece que comentaste y fue muy valioso, el tema de, listo, si tiene pocas citas de rehabilitación y 40 minutos no son nada, realmente ponen a estas personas, pues manejar la familia como el eje terapéutico principal. Es exactamente. lo más Yo importante es ahí en ese sentido. siempre, siempre mando cosas para la casa, no ejercicios de lápiz y papel. Yo mando cosas para hacer en la vida cotidiana, pero siempre mando tareas hacia la casa, hacia el hogar. Y en la primer cita de rehabilitación con adultos con demencia, entro al cuidador principal y le enseño cómo hacerle la rehabilitación que yo le estoy haciendo. Le mando los estímulos y que la haga también en casa. Yo siempre priorizo eso, porque vos sabes que para que una rehabilitación pueda ser efectiva, necesitamos que sea intensa. Ujú. Necesitamos que sea intenso. Ellos no van a ir todos los días al consultorio, pero uno sí puede adaptarle la casa para que simulen como si fuera el consultorio y que el paciente siga haciendo sus ejercicios. Eso es lo que sí podemos hacer. Entonces, por eso es tan importante. Porque en algún momento van a dejar de ir a las citas.
Sí, Tarde que temprano vos lo necesitas preparar. Es mejor prepararlos de una. claro. Siempre, a mí siempre es la familia, eh, siempre será una parte crucial acá. Sí, ahí Siempre. estamos pues completamente de acuerdo y eso pues también lo dicen en yo creo que todas las guías de intervención prácticamente, ¿no? Exactamente. Ricardo, pues agradecerte mucho por el espacio, muy chévere ver ese progreso porque pues vos has sido uno de los que más ha apoyado el espacio desde el inicio, hace ya 2 años y medio, casi que te acompañamos durante toda la maestría, ya como profesional, pues bueno, yo creo que se ven muchos cambios, muchas diferencias y bueno, en este caso que nos trajiste hoy, no sé si es más interesante los que nos has compartido porque hemos visto epilepsias, otras demencias, el caso anterior del trastorno disociativo, entonces bueno, siempre traes como que cosas muy chéveres a Sí. revisar. No sé si alguien quiere Dale, hacer así como un último comentario, ya para ir cerrando. Bueno, parecería que no. Igual, agradecerte mucho, Ricardo, y a todos pues por la asistencia, stop. porque esta hora realmente es la Es más difícil. así, Es maluca. sí, sí.